Buenas a todos les roleres que están acá en Mates y Dragones, este podcast sobre juegos de rol. Estamos acá con Manuel Cabeza Rivarola. Hola. Yo soy Tobías Culazo, nos pueden buscar así en el Instagram como Manuel Cabeza Rivarola, Tobías Culazo o como Mates y Dragones, donde estamos todas las semanas realizando un sorteo gracias a la gente de Dados en Mano. Dados en Mano es un showroom, es un... ¿qué es un showroom? Es un espacio para poder mostrar el producto de una empresa o grupo en particular, para poder ver y tocar y sentir y jugar un poquito con el producto para decir si comprarlo o no. Ah, muy bien. Bueno, para mí eso es lo que hace un showroom. Bien. Les decía, Dados en Mano es un showroom de Buenos Aires, que si buscan Dados en Mano en Instagram van a ver todos los productos que tienen, les pueden consultar los precios, son bastante baratos y los envíos están baratos también, más si te juntas con otros para comprar. Y eso, y síganos en Instagram que estamos sorteando cosas zarpadas de esta gente. Yes. Ahora sí, Vamos a hacer el programa de hoy, que es un programa maldito, es un programa que intentamos grabar una vez, no funcionó porque se cortó la luz. Uh-huh. Y ahora dijimos, bueno, vamos a grabarlo de nuevo. No sé si habrán notado, capaz que los más perspicaces oyentes de este programa sí, hayan notado que Mates y Dragones es como una versión del juego de rol Calabozos y Dragones. Era un chiste muy sutil, no sabía si revelar el secreto tan temprano en el programa, pero sí. Estamos muy a tono con el sistema digestivo en este momento, que es otro programa. Bueno, Calabozos y Dragones es un título del juego de rol por excelencia en el universo fantástico, que tiene dos palabras en el título: Calabozos y Dragones. Así es. Y en este programa vamos a hablar de calabozos, Uh-huh. que son los dungeons, en la versión en inglés, que no se refieren necesariamente ni específicamente a un calabozo propiamente dicho, sino que es un término más amplio, más abstracto, para cierto espacio en el cual se desarrollan ciertas cuestiones del juego. Uh-huh. Cabeza. Tobías. ¿Qué es un dungeon? No vine preparado. No, mentira. Bien, es el 50% del título de nuestro gran juego, así que debe ser importante por algo, supongo yo. No sé si te gustaría arrancar un poco con el calabozo en sí, con cómo diseñarlo, etcétera, etcétera, un poco sobre la historia de por qué el calabozo es tan importante, por qué se eligió eso. Me gusta arrancar por ahí. Un poco de contexto para la gente, ¿no? Claro, los inicios. Exactamente, seamos el History Channel por un momento, claro, de Calabozos y Dragones. Vamos a hablar entonces de la historia del concepto calabozo en este juego, en estos juegos. Exactamente. El Gary Gygax, que es el papá de Calabozos y Dragones, básicamente, entre un par de autores más, pero se le atribuye la autoría principal de Calabozos y Dragones. El tipo sabía, se dio cuenta muy temprano de que el juego que estaba diseñando es obviamente muy abierto, da lugar para historias de todo tipo. Entonces ese concepto a la persona que iba a tener que ser la diseñadora del juego de cada mesa, el Dungeon Master, puede ser paralizante tanta libertad, digamos. ¿Por dónde arranco yo a armar una historia si el universo es una posibilidad? Claro, imagínate que te sueltan en el medio de... Y esto es mucho más limitado igual, pero te sueltan en el medio del mapa de Skyrim y no te dan ninguna misión. Uh-huh. ¿Qué hacer? Claro. O sea, peor aún, porque vos sos el que tiene que diseñar el mapa para ese tipo. Claro, Vos sí. sos el que tiene que darle posibilidades al chabón ese para que camine y haga cosas. Entonces el tipo se dio cuenta, bueno, que una parte principal del juego, por lo menos en un principio, sea el calabozo, la mazmorra. Un lugar donde se hace aventura, que sea un lugar físico, que tiene habitaciones, tiene pasillos. Para ir de un lugar a otro tenés que seguir caminos específicos. Tiene una cantidad de pisos, cada uno con su dificultad. A medida que bajás se hace más difícil. El tipo puso todo este tipo de recomendaciones en el libro, no como filosofía de así tienen que ser todos los calabozos, sino para darle a los Dungeon Master un punto de entrada. Algo ¿esto te parece demasiado paralizante el universo de posibilidades? Hacete un edificio donde se haga aventura. Claro. Entonces, de ahí la capacidad de diseño de uno se pone mucho más enfocada.
si vos, en vez de decir, puedo hacer cualquier cosa, decís, tengo que hacer una mazmorra y tengo que hacer 3 pisos, por tirar un número arbitrario. De hecho, creo que el primer manual, el manual original, te decía, tu calabozo debería tener 6 pisos. No por alguna regla por detrás mágica, no porque sea un número bien pensado y trabajado, sino para darle a los Dungeon Master un objetivo para arrancar. Para relajarte un poquito ante la angustia Exactamente. de la posibilidad del todo. Exactamente. El meterse adentro de una caja para la creatividad es muy útil, porque ya sabes los límites de lo que puedes hacer. Entonces, tenés que hacer tantos pisos, ir rellenando piso por piso, pensar un poco una historia para el calabozo, para la mazmorra, qué hace ahí, por qué está lleno de monstruos ahora, una razón para la cual los aventureros vayan, que muy popularmente en los primeros años del hobby, esa razón era simplemente somos aventureros y queremos tesoro. Claro. Vamos a entrar, patear la puerta, matar monstruos y sacar todo el oro y los objetos mágicos que haya ahí adentro. Claro. Entonces eso te dirige mucho mejor tu diseño. Cosa que, con la evolución del hobby, Calabozos y Dragones me parece que se ha ido cada vez más hacia un juego mucho más narrativo, una experiencia donde lo importante ahora son el desarrollo de los personajes de cada uno, llegar al final de una historia, una historia de 3 actos, todo ese tipo de cosas mucho más cinemáticas, mucho más literarias. Mucho más rol. Mucho más rol, exactamente. Con lo cual, el concepto y la importancia del calabozo, por lo menos esa idea de por qué es algo tan importante para el hobby, se ha perdido un poco. Como que ahora el calabozo ha dejado de ser el lugar central de la aventura, por así decirlo. Bien. Calabozo a lo sumo es, mientras nosotros tenemos esta historia, alguien nos pidió que vayamos a esta fortaleza abandonada, a despejarla y volvemos y seguimos con nuestra historia. Claro, son como que actualmente van cada vez transformándose más en, bueno, la historia del capítulo. Exactamente. Y no la historia de la serie. Exactamente. No, hay muy pocas mesas donde tengan la aventura del Mega Dungeon, digamos. Que toda la aventura sea en un solo calabozo. Podemos decir, perdón, ¿Sí, no? podemos decir que esto le pasó a las 2 palabras que están en el título de Calabozos y Dragones. Sí, exactamente. Los dragones también se ven poco. Ya vamos a dedicar también un episodio a los dragones, porque se lo tienen muy merecido. Sí, definitivamente. Lo que sí me gustaría hablar algo sobre los calabozos es que yo creo que el hecho de aprender a diseñar buenos calabozos te permite o te enseña muchas cosas de diseño en general que lo puedes aplicar a todas las otras estructuras del juego. Una aventura en sí, el concepto de la aventura puede ser vista como si fuese un calabozo. O sea, en vez de habitaciones, cada una con su encuentro conectadas por pasillos, tenés escenas conectadas por transiciones, por así decirlo. Sí. Entonces armar tu aventura como un calabozo también puede ser una muy buena práctica de diseño. Claro, podríamos arriesgar acá una especie de concepto que de tratar de entender, a ver si sigo lo que está diciendo, tratar de entender el calabozo no como un espacio físico o de encuentro necesariamente, sino como una estructura narrativa. Exactamente. Es un paralelismo que no sé si muy poca gente, pero ya no se le da ese valor, mejor dicho. Me parece, en general. Entonces sí, ver el calabozo exactamente como una estructura narrativa con la ventaja de que está limitado por paredes. Entonces, al saber que los jugadores tienen una limitación física a la hora de atravesar esta estructura narrativa tuya, es mucho más fácil diseñar muchas más cosas, sabiendo que existe esta limitación. Por eso está muy bueno para mí que un GM o un DM novato pruebe a hacer un calabozo muy temprano en su carrera, por así decirlo. Diseñar su propio espacio de aventuras. Pero bueno, un poco saliendo ya de
contexto histórico del calabozo y quizás su importancia, pasemos, bueno, a hablar de qué tiene que tener un calabozo, digamos. ¿Qué no le puede faltar? ¿Qué son los to-do list a la hora de diseñar un calabozo? Bueno, un poco del contexto dentro del mundo del calabozo, qué hace ahí, qué es, cuál es su función. Me gustó como nombre de personaje mágico fabricador de cosas, un to-do list. ¿To-do list? Sí, los listo. to-do list. Ya está robado. Ya es un concepto nuevo. ¿Cuál es la función del lugar este? Es una fortaleza de orcos, es literalmente una mazmorra donde había prisioneros, o lo sigue habiendo. Es una nave voladora en medio del espacio, Es un planeta abandonado. es un planeta abandonado, es una biblioteca infernal en otro plano de existencia. Bueno, obviamente un universo de posibilidades muy grande, pero eso, por supuesto, te da la pauta de qué cosas va a haber adentro. En la fortaleza de orcos va a haber una parte donde ellos descansen, va a haber lugares, posiciones defensivas, capaz un lugar de entrenamiento, Un lugar donde guardan las armas, exactamente. un lugar de todo. Como muchas cosas en la vida, el cómo diseñarlo capaz viene del concepto, del contexto en sí, o primero diseñas el lugar y después le das un contexto. O sea, primero diseñas un lugar que te copa mucho, te inspiraste y decís, bueno, ¿qué carajo es esto, digamos? ¿Qué hago con esto? Bien. ¿Cómo lo meto en el mundo? Para vos hay igualdad de importancia entre la historia de un dungeon, o sea, la historia que te cuenta al recorrerlo y el nivel de desafío que propone. O sea, ¿para vos son conceptos igual de importantes? ¿O por ahí simplemente un dungeon puede ser para entrar a matar gnomos y listo? En el 95% de los juegos diría que sí, son igualmente importantes. Existen juegos que están hechos simplemente para eso, como si fuese el diablo. Claro. Simplemente metete, mata todo y a todo le salta orito y experiencia y juntar y ya está. No pienses mucho más que eso. Esos son los menos. Aún así, en ese caso, yo creo que tiene mucho valor en que los jugadores, por más que sepan que están simplemente para patear la puerta y matar a los orcos, tiene mucho valor saber qué hacen los orcos ahí. Por más que sea algo muy básico. Los orcos están ahí porque eligieron ese lugar para vivir y punto. Eso para mí le da un peso y termina por lo menos de comprar un poquito el hecho de che, este lugar es real, entre comillas. Claro, este lugar existe. Este lugar existe, exactamente. Con eso uno sí puede elegir cuánto se apoya en eso. Uno quizás diseñe el calabozo como para que realmente se crean que este es un lugar donde viven criaturas. Dónde van al baño estos orcos, básicamente, dónde se alimentan, dónde guardan su comida, dónde guardan sus armas. O capaz te lo pasas por el culo, básicamente, a eso. Claro. Y no te interesa. Si el hobby va más y más hacia un lugar más narrativo, hacia un juego más narrativo y más de contexto y de historia, yo creo que rinde mucho más pensar en un calabozo como un lugar real y diseñarlo de esa forma. Claro, y que en la narrativa del Dungeon Master haya cosas para contar, que este lugar te cuente cosas. Exactamente. Que aunque no lo investiguen los jugadores, que el lugar igual tenga escrituras en un idioma que alguien no entiende o un cadáver con una armadura que no se ve hace miles de años. Exactamente. O lo que sea, o un blaster alienígena, no sé. Sí, ese mapa que mucha gente se hace en la cabeza cuando imagina un calabozo, de un mapa que son llenos de habitaciones con forma de rectángulos unidas por pasillos que van hacia andar a saber dónde. Tiene que tener en cuenta que primero, eso surgió porque en esa época la gente diseñaba los calabozos y los dibujaba en papeles cuadriculados, que si bien no eran muy caros, si ibas a comprar todo un papel de esos y no lo ibas a llenar completamente, se sentía como un desperdicio. Entonces, si yo ya compré esto, voy a intentar llenar todo de habitaciones. No me importa la lógica, no me importa nada. Y además, la idea de que muchos de estas mazmorras son lugares antiquísimos que
a lo largo de los años, a medida que aventureros entraban, pateaban la puerta, mataban a los orcos, cuando lo vaciaban, atrás de los orcos entraban criaturas carroñeras y ocupaban el lugar. Después otros aventureros venían, las mataban y se iban, y otras criaturas quizás hacían alguna modificación en el lugar. Entonces, este calabozo se fue expandiendo y aumentando con el tiempo. Claro. En ese sentido estaría bueno, si uno aplicase esa lógica, que no sea todo el mismo tipo de construcción. O eso, o ver cómo aplica todas estas cuestiones. Exactamente. Otra cuestión que medio que lo nombraste, pero es esta pulsión de volverlo siempre un lugar laberíntico. Exactamente. Que vos me decís que surge de ahí, pero ¿cómo se juega en un dungeon si uno quiere tener como máster la posibilidad de que sus jugadores se pierdan? Hacerlo laberíntico me parece una gran posibilidad. Pero ¿cómo se rolea eso? Y primero que nada, recomendación general, no solamente por si querés lograr que el calabozo sea laberíntico, intentar correr el calabozo sin mostrarle el mapa del calabozo nunca a tus jugadores. Bien. Ni siquiera ir dibujándoselo a medida que lo exploran. Simplemente narrando. Existía la gran tradición, entre comillas, de hace muchos años, en los primeros calabozos, de que esa era la forma aceptada de jugar. Uno de los jugadores se encargaba de mapear el calabozo con la narración del Dungeon Master. Entonces se generaban ciertas diferencias entre el calabozo real y lo que habían interpretado los jugadores. Y eso replica la sensación de estoy explorando un lugar en el que me puedo perder. Tengo que intentar acordarme, tengo que intentar memorizar ciertos elementos importantes que haya narrado. Ah, sí, acá hemos vuelto a la sala de tortura. Claro, pero en ese caso son estas cuestiones que tienen que ver con las capacidades de los jugadores y no de sus personajes. Sí, pero mi contraargumento a eso es, si la diversión del juego está en navegar un lugar, eso es un desafío para los jugadores, no para los personajes. De la misma forma que un acertijo es un desafío real para los jugadores, no para los personajes. Hay algunos que dicen, bueno, que tu personaje haga una actividad de inteligencia para que se saque una pista, pero en general el que tiene que resolver el acertijo es el jugador, porque esa es la gracia. Claro. El acertijo no lo pones para que tiren un dado y que lo resuelva el dado. ¿Y cómo funciona eso en el caso de que, porque he tenido esta situación, en el caso de que un personaje tenga -3 de inteligencia, por ejemplo, y de sabiduría, si querés, y sea el jugador quien descubre el acertijo, por ejemplo? ¿Cómo haces que el resto de la party no se encule con esta cuestión? Puedes llegar a una situación muy graciosa. Sí. Que Drax de Guardianes de la Galaxia sea el que deduzca los planes del malo puede llegar me parece una escena muy cómica. Sí, que es verdad. Sí. Exactamente. Cuando Jason en The Good Place saca una conclusión maravillosa. Llega a una gran escena. Tener -3 de inteligencia no te hace que nunca puedas deducir absolutamente nada en toda tu vida. O podés decir, bueno, si el grupo en colectivo estaban intentando resolver el acertijo, si bien tu jugador, el que tiene el bárbaro idiota, lo resolvió, representa que todo el grupo en realidad lo resolvió. Claro. No señalamos a uno a decir, bueno, gracias a él pasamos y qué sé yo. Son esas cosas donde creo yo que si querés desafiar más a los jugadores, está bien no estar todo el tiempo en personaje, quizás. Claro. Le das más importancia a la parte juego que a la parte rol. Bien. No, otro sí. Tipo de cuestión que suele pasar mucho con el dungeon, una era la cuestión laberíntica, y la otra es cómo evito que se transforme el dungeon en un paso por habitaciones matando cosas y nada más. Claro. Primero, no toda habitación tiene monstruos adentro. Las habitaciones vacías son muy importantes, no solamente en diseño de calabozo en juegos de rol, sino en videojuegos en general. Espacios donde no hay combate son importantísimos. Aún así, si el objetivo de cada sala es ofrecer un combate,
el calabozo se va a volver repetitivo, no importa lo que hagas. Poner salas cuyo objetivo como diseñador sea contarles algo a los jugadores sobre la historia del lugar. Capaz hay un acertijo en la sala en vez de combate. Quizás hay una amenaza del ambiente, que es un pozo de fuego que hay que buscar la forma de sortear. Ir cambiando los desafíos para que se vuelva variado es importantísimo. Pero a lo que uno de los grandes temas que me gustaría tocar, que inclusive capaz podríamos hacer otro episodio solamente de esto, es recordar, esto te ayuda a recordar por qué son importantes los encuentros al azar, los random encounters, las tablas Sí. de encuentros azarosos que mucha gente ignora o elige no utilizar. Voy a decir, las tablas de encuentros al azar de los manuales de hoy en día son una basura o son quizás un puntito de entrada y nada más. ¿Por qué? Resuelven varios problemas al mismo tiempo para mí. Primero, no toda sala tiene que estar llena, pero si los jugadores entran de alguna forma imprudente, van a llamar la atención de alguna criatura quizás, y ahí se tira una tabla de encuentros al azar y llegan monstruos a matarlos. O los jugadores deciden descansar. ¿Cómo evitas que todo el tiempo los jugadores pueden decir, no, bueno, nos tomamos 8 horas para hacer un descanso largo y recuperar literalmente todas nuestras habilidades y seguir adelante? ¿Por qué no harían eso? Porque los monstruos no están solamente sentados en una habitación esperando que los aventureros entren. Eso te iba a decir, la cuestión del diseño fijo de un dungeon vuelve hasta ridícula la idea de en tal monstruo hay un montón de orcos, en tal habitación hay un montón de orcos, ¿por qué ninguno va a hacer pis? ¿Por qué si en la habitación del lado hubo una pelea, por qué no se asomaron, che, ¿están todos bien acá? ¿Qué onda? Claro. Porque si está en una fortaleza de orcos funcionando con toda la tribu adentro, si uno se escapa y da la alarma, todas las habitaciones van a decir, che, vamos a matar a los aventureros que se están infiltrando en nuestra fortaleza. Los encuentros al azar son una forma de sortear eso. Son una forma de decir, no, bueno, está bien, intentemos descansar. Pero mientras descansan, van a tener la posibilidad de que algo se acerque a ver qué onda. Claro. Alguna criatura, una patrulla de orcos, monstruos del óxido, un cubo gelatinoso se acerca a la habitación. Cosas al azar. Y verte a vos como máster roleando en esta tabla cada vez que hacen mucho ruido, cada vez que tardan mucho, cada vez que descansan, etcétera, etcétera, les da a los jugadores la pauta de este es un lugar vivo. No es una colección de habitaciones. Bien. Creo que ahí está la gran importancia de las tablas de encuentros al azar. Están peleando contra una banda de orcos. Si los orcos están perdiendo, uno de ellos va a huir, me parece completamente natural. Y entonces cuando huye el orco, tirás en la tabla de encuentros al azar para ver qué se acerca. Entonces de ahí puedes lograr que tus encuentros se vuelvan mucho más dinámicos, que no sea solamente, bueno, terminemos de despejar habitaciones. Sí, y entender que encuentro al azar significa encuentro al azar. De repente puede aparecer un desafío mortal cuando los personajes no están en su mejor estado. Exactamente. O capaz podés aprovechar para llenar vos tu propia tabla de encuentros al azar para decir, bueno, es una fortaleza de orcos. Todos los encuentros al azar, o la gran mayoría, van a ser orcos de algún tipo. Hay un orco chamán con 2 orcos comunes, 3 orcos fuertazos, etcétera, etcétera, etcétera. También podés aprovechar para llenar la tabla con cosas importantes para la historia o para el progreso del calabozo. Capaz, para pasar una puerta, necesitamos una llave. La llave la tiene un orco. La misión de este orco es no darles las llaves. Entonces ustedes persiguen alrededor de todo el calabozo a este orco que no saben dónde está. Perseguir significa tirar dados de la tabla de encuentros al azar, esperando que alguno termine siendo este orco de la llave. Claro. Entonces, ver a la tabla de encuentros al azar de un calabozo como esto. Como una herramienta. Exactamente. Como otra herramienta en tu arsenal a la hora de darle dinamismo y vida a este lugar que es un calabozo. ¿Por qué no? Una vez que despejamos todas las habitaciones y volvemos, ¿por qué no vuelven a ser ocupadas?
el ecosistema de un calabozo, que eso me parece que es otro punto importante para hablar. No estoy del todo seguro, pero tengo entendido que también los primeros manuales hablan mucho del el ecosistema de un calabozo. Sí, es la fortaleza de orcos, pero los orcos cuando matan a alguien en una habitación y se van, ahí es donde entran el cubo gelatinoso y empieza a limpiar el campo de batalla porque es una criatura carroñera. Claro. Capaz hay ¿cómo se dice? Un enjambre de ratas que consumen a todo lo que va, pero siempre lo hacen en esta habitación donde también hay moho en las paredes, entonces los que entran se quedan atrapados, envenenados, las ratas aprovechan y se lo comen. Este lugar del calabozo, este concepto del calabozo como un lugar vivo, también está muy bueno para pensar. Si es un castillo y solamente un castillo, bueno, no hay mucho. O sea, una fortaleza llena de soldados, no hay mucho para hacer. Pero si es un lugar antiquísimo, la vida, sobre todo en Calabozos y Dragones, donde hay criaturas tan exóticas, la vida vuelve a estos lugares. Sí. Vuelve a reclamar. Y aparte desde muchos lugares, o sea, de repente puede haber seres que hayan venido haciendo túneles en la Tierra. Exactamente. Eso, hay un montón de cuestiones que pueden rehabitar los espacios. Y esta idea de ecosistema también te da la pauta para, bueno, no toda criatura quizás, ¿cómo se dice? Inteligente o no, está ahí para matar a los jugadores. Capaz, en el sótano hay un ogro que casi que no se puede mover y lo único que quiere es que le traigan comida. Entonces los jugadores le traen comida y ahí el ogro se hace su amigo y les da información sobre el lugar. Entonces de ahí, con esta idea del lugar vivo, con muchas facciones dentro del calabozo. Sí, también la posibilidad de que haya diferentes facciones o equipos y que los jugadores puedan elegir bandos o no. Y que elegir un bando significa estar enemistado a muerte con otro. Exactamente. Crear eso que decíamos al principio, una historia enorme y que el dungeon sea la estructura narrativa. Solamente eso. Otra cuestión, que es, hablando justamente de estructuras narrativas, cómo como Dungeon Master uno puede cuidar una progresión dramática a la hora de pensar los encuentros, teniendo en cuenta que, supongamos, si los jugadores deciden saltearse todas las habitaciones y van a la habitación del jefe final. Bien. Y lo matan y se llevan todo el oro y no dungearon una mierda. Bueno, o sea, si existe la posibilidad de que los jugadores hagan eso, de entrar directamente a través de la habitación del jefe final, bueno, entonces cambia un poco el diseño de tu calabozo. Pregúntate, ¿por qué los jugadores atravesarían todas estas otras habitaciones a la hora de llegar al jefe? Capaz no se puede entrar, simplemente no se puede entrar por otro lado. Es la habitación al final de un pasillo de habitaciones, por ejemplo. Capaz hace falta una llave mágica para poder abrir la puerta que da a la habitación del jefe final. Y la llave mágica hay que explorar el calabozo para encontrarla. Sí, de hecho, igual también hay jugadores, y porque hay muchos juegos con los que yo noto que a mí mismo me pasa, que vos decís, quiero explorarlo todo. No me importa si ya maté al malo maloso, quiero saber todo lo que hay en este lugar. Exactamente. Eso es una gran posibilidad. Pero ahí pregúntate, ¿querés que sea fácil para los jugadores o querés usar tablas al azar? Y cada vez que hacen ruido, después de un determinado tiempo, tienen la posibilidad de que algo salte a matarlos. Entonces, si tienen eso encima, porque vos querés venderle el lugar de, che, este lugar peligroso, no podés ir caminando tranquilamente por todos lados, las tablas al azar son la forma de sortear eso. Pero, volviendo al tema de esta curva narrativa que quizás vos querés mantener, vos querés que vayan primero a esta sala, después de esta, hay dos posibilidades. O es todo esencialmente un pasillo, donde hay una sala tras otra, no se puede avanzar a la sala 2 sin antes haber pasado por la sala 1. Pero eso obviamente se siente como hay una sola posibilidad de progresión, se vuelve aburrido. No da mucha alegría a la hora de jugarlo y es un poco enrailar la cuestión, es conducirla por un camino. La otra posibilidad es quizás poner la ilusión de que pueden elegir, donde pones dos pasillos, pero que van en la misma habitación,
Sí, que es la clásica de que si esquivaron la entrada de tu dungeon, aparece 100 metros más adelante. Otra cosa que eso me parece un recurso que si estás a las apuradas quizás, y si no se dan cuenta los jugadores, tiene algo de legitimidad. Pero si vos querés ponerte más o menos en serio e intentar hacerlo bien comprensivo el calabozo, hay que aceptar de que es una gran posibilidad de que esta curva narrativa perfecta que vos querés diseñar no se dé. Podés ayudar a que se dé. Podés decir, si vos querés que sigan un camino específico, entonces cuando despejan una habitación, escuchan un ruido proveniente detrás de una puerta. Es mucho más probable que los jugadores vayan a esa puerta. O hay dos puertas. Una está bloqueada con llave, pueden intentar abrirla, quizás les salga, pero la otra no. Entonces, como en vez de decir, pueden ir solamente por acá, darles empujoncitos para que vayan por allá. Claro. Pero la gracia de explorar en general, no solamente un lugar, sino la exploración en general, pueden hacer lo que quieran. Esta curva narrativa puede que no se respete. Y en realidad está bueno en todo lo que es dirigir rol, no casarse con la idea que uno tenía. Porque justamente lo que estamos proponiendo es lo contrario, vos estás sugiriendo una historia, pero la van a escribir entre todos. Exactamente. Y por último, si querés ver el calabozo como un lugar de amenaza y no querés que se ponga repetitivo, una filosofía, quizás para mí una forma que me gusta mucho utilizar para diseñar los calabozos, es lo que escuché como el acercamiento, el método Mega Man. ¿Te acuerdas conocer el videojuego Mega Man? Bueno, los primeros Mega Man y muchos otros se hicieron muy populares y se los tiene como juegos muy bien diseñados porque es como que arman una caja de herramientas relativamente pequeña, un número limitado de enemigos, un número limitado de obstáculos, un número muy limitado de trampas y simplemente juegan con sus cantidades y sus órdenes. Tengo un enemigo que salta y dispara, tengo otro enemigo que avanza y salta y tengo pinches en el piso. ¿Cómo puedo ir modificando eso, cambiándolo de orden, poner diferentes números para crear diferentes desafíos? En un calabozo pasa lo mismo, o me parece que debería pasar lo mismo. Ponerte a vos mismo un número limitado de criaturas y monstruos, obstáculos físicos y acertijos o trampas, por ejemplo 2 o 3 de cada uno como mucho, y ir intercambiándolos sala por sala. Tengo, por ejemplo, un monstruo que tiene la capacidad de correr, si logra correr mucho hacia adelante, puede saltar y puede hacer un ataque más fuerte contra los jugadores. Bueno, ¿qué hago? Entonces diseño salas para el calabozo grandes, donde este monstruo tenga la oportunidad de hacer esto. Claro. No solamente diseño salas grandes, sino capaz pasillos, capaz una fortaleza muy alta y tiene huecos, muchas de las salas. Huecos que son muy difíciles para sortear para un personaje normal, pero para estas criaturas no. Entonces, dos elementos que por sí solos tienen lo suyo, juntos hacen algo mucho más peligroso. Entonces, ir buscando la forma de mezclar enemigos y trampas, obstáculos, etc., para darle más variedad y mayor dificultad a tus encuentros. Pero hacerlo con un número limitado. El hecho de tener poco te va a volver más creativo. Genial. Eso. Bueno, por ahora eso es todo lo que tenemos para decir sobre calabozos, dungeons y mazmorras. Acuérdense porfa de seguirnos en Instagram como Mates y Dragones, como Tobias Culazo, como Manuel Cabeza Rivarola, pero sobre todo como Mates y Dragones, porque estamos eso ahora, es muy importante. Sí, estamos sorteando un set de dados. Además tenemos un podcast que se llama El Sistema Digestivo, que es un cago de risa. Ahora estamos por grabar un episodio con un invitado. Y bueno, nada, síganos, compártanos. Este es el podcast definitivo para roleros en español. ¡El único! Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Nos estamos viendo, baby. Hasta la semana que viene. Cuídense. Chau, chau.